allí guardados por algunos meses algunos espías, donde venían pues a frecuentar algunas de estas reuniones. Y vean este Ferrari que tenemos acá. Fue una playa muy predilecta, muy percibida y muy llamada por todas las personas de alto nivel adquisitivo. ¿Qué más pues? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Estamos aquí en esta pequeña ciudad que se llama Estoril. Es una ciudad que se encuentra más o menos como a 30-40 minutos de Lisboa. Está acá muy cerca. Y no sé si ustedes hayan escuchado esa palabra de Mónaco, que es ese pequeño país que también está relacionado con mucho dinero. Y pues bueno, esto tampoco se queda atrás porque Estoril es una pequeña ciudad que también lo tiene todo: el sector deportivo, tiene también el sector del turismo, tiene también el tema de las playas, también el tema de juegos y azar. No siendo más, vamos a mirar a ver qué nos depara Estoril. Así que ustedes y yo vamos a ir a dar esa vuelta a ver qué más nos encontramos, así que vamos para allá. Esto es para las personas que les gusta el tema de la inversión, que les gusta el tema de los juegos de azar. Ahora sí viene lo chido. Resulta que en este espacio acá en Estoril se encuentra el casino más grande de Europa por el momento, eso sí, pero el más grande de Europa, y es el casino de Estoril, que ya se los voy a mostrar. Solo se puede mostrar nada más solo se puede mostrar el exterior, porque el interior, por obvias razones, por privacidad, la empresa no deja grabar al interior de este, grabar directamente allí. Pero les voy a mostrar un poco acerca de cómo es la fachada por fuera y cómo sería este casino, que es tan llamativo. Y en la noche, o bueno, digamos que esto también se podría considerar como un pequeño Mónaco, porque esto, lo que es el día de hoy viernes y lo que son los días sábados, son días muy concurridos. Y bueno, y aquí también se ve pues un poco de lujo de casas acá alrededor. Es una fachada bastante llamativa, ya que esta es la parte principal. Esto da enfrente de un parque. Esto es el parque principal de acá de la ciudad de Estoril, que también les voy a mostrar ahorita un poco acerca de estas imágenes. Allí están como terminando de modificar como todos los asuntos para que sea todo de manera good, ok, perfecta. Esa es la parte de adelante. Luego está la parte principal, pues donde hacen el ingreso los vehículos y demás. Entonces es un espacio muy bonito, muy llamativo, y bueno, también sé que es un espacio bastante costoso, que si usted quiere dejar pues allí como la plata en una noche, ahí la puede dejar en este espacio acá. Algunos de estos datos curiosos es que esto en el siglo XX, en alguna de las guerras, este casino de Estoril sirvió también para guardar o para tener allí guardados por algunos meses algunos espías, donde venían pues a frecuentar algunas de estas reuniones. Entonces sigue siendo, para la historia tanto europea como portuguesa, sigue siendo un espacio y bueno, y también pues un casino bastante llamativo. Se extiende alrededor de 350 metros, es hasta allá, hasta las palmeras. Este es el jardín principal de Estoril, o bueno, o el parque principal de este lugar. Acá está muy bonito, lo cuidan todos los días. Ahorita estábamos viendo unas personas que estaban haciéndole aseo a este espacio acá y lo estaban dejando de manera perfecta.
Además que es un espacio muy bonito, muy tranquilo para que las personas vengan, se sienten aquí en estos espacios verdes, tomen un break, se tomen una gaseosa, una champaña, un vino. ¡Qué buen servicio! Unas vistas y se haga severo picnic full 10 de 10, que por sí me ha gustado muchísimo. Yo creo que este para mí sigue siendo el mejor lugar que la playa. Bueno, yo no soy mucho como el calor y de la playa, pero de estos espacios acá y de estos jardines sí soy muy fanático de esto. Nada más miren, si ustedes se ponen a ver toda esta zona de acá, estas casas que están acá son todas casas de apartamentos, y estas zonas de acá, además allá hay un Ferrari, ahorita les voy a mostrar si lo alcanzamos a ver. Aquí viven personas en esta zona de acá, que está el casino allá de fondo, tenemos esta fuente acá, este parque tan bonito, llamativo, que es muy tranquilo. Las personas vienen aquí a pasear las bendiciones, vienen aquí a sentarse, a pasar la tarde, a almorzar. O sea, es un jardín muy bonito. Estoril también se representa mucho por el sector deportivo, en el cual aquí anteriormente, hace algunos años atrás, se corría el MotoGP y también se hacía una prueba de Fórmula 1, porque Estoril tiene pista de automovilismo. También se juegan muchos de los torneos del ATP en tenis. Acá se va a jugar dentro de poco también un torneo de ATP. Entonces es un espacio que es bien frecuentado por los turistas y también muy bien cuidado por los locales. Por ejemplo, vean estas fachadas de acá que tenemos de estos hoteles. Miren estos hoteles que nos encontramos acá. Y no siendo más, también nos encontramos que en estos espacios verdes, miren lo bonitos que son, muy bien cuidados. Que son los días viernes y lo que son los días sábados, nos encontramos con vehículos de gama alta que vienen acá a este casino de allá y vienen aquí como a disfrutar. Y vean este Ferrari que tenemos acá, de lo interesante, muy bonito. El macho. He visto un poco lo que es acá Estoril, que por cierto me ha parecido muy bonito, interesante. Muchas personas acá dicen de que esto es también como otra joya que no ha sido todavía explorada muy bien. Pero para continuar con el video, ¿qué esperan para suscribirse? Darle like a este video acá abajo. Recordar por favor seguir la página, suscribirse. Casi el 80% de las personas que ven los videos no están suscritos. ¿Qué ha pasado? Si no se los decimos, no lo hacen. Así que por favor recordar, darle like acá abajo y suscribirse. Y ahora sí, entonces vamos a continuar con este video. Son estos paseos marítimos al costado de esta parte de lo que es Estoril y también de lo que es la parte de Cascais. Es un espacio muy bonito, muy llamativo, que si las personas desean venir a esta parte, como muchos han visto, que vienen a hacer deporte, vienen a hacer bicicleta, vienen a trotar, sacan sus mascotas, desde acá, desde Estoril hasta allá, hasta el fondo, creo que lo alcanzan a ver, hasta allá hasta el fondo, que ya comienza Cascais. Todas las personas vienen a este sector de acá a hacer ejercicio, a trotar, a caminar, a montar bicicleta o simplemente nada más a ver estos bonitos paisajes, porque a la hora de la verdad es muy bonito, muy interesante ver acá caer la tarde en medio de este río, que yo creo que ya se comienza a juntar un poco con el océano. Toda esta zona de acá, o bueno, la mayoría de estos planes son gratuitos, entonces ustedes pueden venir aquí, pueden venirse una tarde, bueno, si no tienen plan con la novia o algo, o están solos.
Pasar una tarde bien interesante y esto también contaría como un plan vacacional. Entonces, otro punto aquí añadido a la lista. Si deja pasar este lugar acá, es como si no hubiera venido a conocer nada acá en Estoril. Esta es la playa de Tamariz. Es una de las playas, se podría decir que en la época de los 80 y de los 90 fue una playa muy predilecta, muy percibida y muy llamada por todas las personas de alto nivel adquisitivo acá en Portugal y bueno, más que todo aquí en Lisboa, que les voy a mostrar, esperen un momento, ya les voy a mostrar cuál es esta playa, porque está cerca a el casino. Entonces usted salía de jugar, de dar su monedita, su plata y sus billullos y ganaba plata y se venía acá a disfrutar de la playa en épocas de veranos. 500-700 metros caminando hacia el costado de la izquierda y acá ya vemos en la parte de allá un pabellón, aquí un pabellón final de la zona. Esto se podría decir también como que es como un pequeño farol donde llegaban algunas embarcaciones tiempo atrás y pues bueno, las personas aquí llegaban y disfrutaban un poco. Y ya toda esta zona de acá, todo esto que ustedes pueden ver en este momento, ya la zona de la playa. Esto también se llamaba como si fuera la playa elegante. Además que también por la arena que es tan fina, les voy a mostrar. Vean la arena, ¿verdad? Primera vez que toco como una arena. La arena como es de fina, miren. Es más, esta arena ni siquiera se ha tocado, pero es dura, o sea, no es tan suave, pero sigue siendo bien interesante, además que tiene una sensación buena. Y eso que estamos ahora en invierno, pero esto totalmente, todas estas zonas que ustedes ven allá, estas pequeñas, o sea, de lejos se ven pequeñas, pero estos edificios de allá son todas estas zonas hoteleras donde ahorita en verano, pues que ya dentro de muy poco va a llegar, se pone pues un poco caro, pero ahorita en época de invierno como la estación hotelera no es tan concurrida. Personas que vienen ahí a hacer surf, porque se ve de que estas olas de acá siempre pues están un poquito pesadas. Ahorita casi nos mojamos. Entonces es un espacio bastante interesante, muy tranquilo. Yo creo que si es una de las personas que les gusta como sentir el mar, la tranquilidad, este sería un espacio bueno ahorita en invierno, porque el verano dicen de que toda esta zona de acá se llena de personas porque aquí hacen también fiestas de verano. Algo muy interesante es la historia que esto tiene de sus playas. Es porque ahorita estamos en invierno, pero ya cuando llegue el verano ya todo va a cambiar un poco. Ya muchas personas van a estar acá, van a disfrutar de la playa, que es como la idea para que vengan ustedes a conocer. También vimos de cerca el casino más grande de Europa, se podría decir por el momento. No sabemos cuándo vaya a romper ese récord. Entonces esperamos de que les haya gustado este video, de que se hayan informado también un poco de esto. Y los esperamos por acá para que se peguen la pasada por Estoril. No siendo más, picos para todos, así que chao, nos veremos en otra ocasión, puede ser por acá dentro del perímetro de Lisboa o quizás sea en otra parte de Portugal, así que chao.